Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas Hola. noches. ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien? Muy bien. Qué bueno. Chévere esa energía. Bueno, yo creo que arranquemos de una vez con el ánimo de a ver si acabamos un poquito antes y salimos antecitos. ¿Listo? Ya siempre digo la misma cosa para animarlos, pero casi nunca lo cumplo. Pero bueno. Qué malo, profe. Eso es jugar con los sentimientos. No, no, no. Pero no, hoy sí vamos a tratar de hacerlo. Porque digamos que hoy ya abordamos un tema que es muy chévere y se denomina instrumentos financieros. Pero tiene un componente, esta presentación de más o menos un 50% teoría, no, yo diría que un 35% teoría y un 65% práctico. ¿Listo? Entonces, en la medida en que vamos avanzando, pues vamos abordando en ejercicios para, para ir comprendiendo ambos componentes. ¿Listo? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, bueno, entonces, pues nada, vamos a arrancar de una vez. Listo, porque no sale bien. Espérenme, porque es que no está saliendo toda la pantalla completa. Entonces, vuelvo a compartir, a ver qué es. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, pues básicamente, tal y como les comentaba, hoy vamos a abordar el tema de los instrumentos financieros. Eh, digamos que vamos a tomar esos aspectos que son más relevantes, tanto de la NIC 32 como la NIC 39, la NIF 7, la NIF 9 y las secciones 11 y 12 de las NIF para pymes. ¿Listo? Ustedes dirán, uy, pero se volvió loco y ahora vamos a ver todo eso, ¿no? Pues ahí lo vamos a ir viendo eh, en su respectivo momento, pero el objetivo de todo esto es, digamos, que ir haciendo ejercicios a la vez. ¿Listo? Entonces, digamos que el tema de instrumentos financieros, digamos que por su complejidad, resulta ser uno de los más extensos por analizar de todas las NIF, ¿sí? Aunque propiedad, planta y equipo también es extenso, pero bueno, digamos que aquí, para este tema específico de instrumentos financieros, es conveniente, eh, digamos que enfocarnos en el análisis de los instrumentos primarios, ¿ok? ¿Por qué en los primarios? Porque es que si nos metemos con los derivados y con todo lo que tiene que ver con la contabilidad de coberturas, digamos que eso va a requerir un estudio muy extenso y pues digamos que no nos podemos extender tanto en una sola temática. Entonces, nos vamos a abordar los instrumentos financieros primarios. Vamos a ver algo de los derivados, pero básicamente los ejercicios van a ir orientados en su mayoría viendo lo que son los instrumentos primarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo está estructurada la presentación? Hay tres componentes. El primero es empezar a hablar acerca de lo que son las generalidades.
Vender esto. El segundo aspecto es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y la medición de esos instrumentos financieros. Y en tercer lugar, los casos prácticos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar acerca de el primer componente, lo que son las generalidades de esos instrumentos financieros. Y aquí, pues básicamente, digamos que tenemos que arrancar por la NIC 32. Esa NIC 32 habla específicamente de los instrumentos financieros y se enfoca en lo que es la presentación, ¿sí? Y ahí en esa NIC 32, digamos que se establece que, o se define que un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad, ¿ok? Entonces, ténganlo presente. La definición de instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo voy y pido un préstamo en el banco, ahí se va a generar un contrato en donde yo voy a quedar con una obligación, con un pasivo financiero y el banco va a quedar con un activo financiero. ¿Ok? Entonces, igual, si yo compro unas acciones, entonces la empresa a la que le compré las acciones queda con un pasivo financiero y yo quedo con un instrumento de patrimonio. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, al notar que se incluye el concepto de contrato, es imperativo, bueno, es necesario comprender que en el contexto local, estas magnitudes contables tenían sus propias definiciones en las cuales había existencia de contratos formales o de contratos de pronto no tan formales, pero la contabilidad la reconocía más por su forma legal que por el fondo económico. ¿Ok? Entonces, digamos que ese instrumento financiero reconocido como un contrato, bueno, digamos que ese instrumento financiero es ese contrato monetario entre dos partes con el que se puede operar y de igual manera puede llegar a liquidarse. Y el contrato genera un activo para el comprador y un pasivo financiero para el vendedor. Eso es básicamente la definición de ese instrumento financiero. Ahora, el tipo de activo se refiere más es a la forma que puede tomar ese instrumento financiero. Por ejemplo, puede tomar la forma de, qué sé yo, una materia prima, ¿sí? Puede tomar la forma de una acción, de un bono, puede tomar la forma de un derivado, de una divisa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los instrumentos financieros pueden clasificarse de acuerdo al tipo de activo y también pueden diferenciarse entre instrumentos financieros complejos y no complejos. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos los siguientes instrumentos financieros. Tenemos los derivados. Esos derivados son un activo cuyo valor, como su nombre lo indica, depende del valor de otro activo. Se deriva de otro activo. ¿Ok? El activo del que depende el valor del derivado toma el nombre de subyacente y puede estar representado en acciones, en valores de renta fija, en índices bursátiles, entre otros. ¿Ok? Un derivado puede ser, por ejemplo, los futuros. Eh, ¿Alguien sabe qué es un futuro? ¿O un forward en inglés? Y no se vale que lo busquen en Google. Si no saben, pues aquí lo explicamos. Cuéntame. Bueno, básicamente un derivado. Profe, no, Sí, sí, dime. perdón, es que no me funcionaba el micrófono. Ah, ok, tranquila. Es cuando uno adquiere como, pues entre dos partes se adquiere como un compromiso de vender a futuro un activo, pues un activo Sí, en una fecha determinada a un precio determinado. Entonces, por ejemplo, yo puedo pactar contigo que voy a comprar acciones de Ecopetrol dentro de un mes a, no sé, a 4.000 pesos. Y independientemente del precio del mercado,
tú tienes que cumplir, digamos, con esa obligación y darme la plata, mejor dicho, del equivalente a las acciones a X acciones de Ecopetrol a 4.000 pesos, independientemente si está por arriba o por abajo del mercado. Perfecto. Sí, tienes la idea. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Juliana Figueroa. Juliana, es la acaparadora de puntos. Profe, eso también Dime. aplica como una subsidiaria, las derivadas, eso también aplicaría como una subsidiaria, como un negocio, asociadas como a los negocios conjuntos también en las derivadas esas, profe. No, no tanto. Digamos que el tema de derivados se utiliza mucho en comercialización de materias primas. Entonces, por ejemplo, yo soy exportador de petróleo. ¿Sí? Y entonces yo encontré petróleo, qué sé yo, por allá en el rincón más recóndito de los llanos orientales en Colombia. Entonces, de aquí a que yo llegue y lleve la maquinaria, contrate el personal, comience a cavar, comience a sacar, comience a exportar, digamos que eso va a llevar un tiempo. Entonces, ¿qué hace uno en este momento? Yo digo, miércoles, el dólar está disparadísimo ahorita, pero si yo me espero 5 meses más, ¿qué va a pasar? Que el dólar puede que caiga o puede que empeore, pero eso digamos que es tan incierto que uno no lo sabe. Entonces uno asume el riesgo y yo, ¿qué hago? Yo le digo al banco, le digo, señor gerente, hágame un favor, mire, yo acabo de descubrir un petróleo, mire, yo soy tal empresa, tengo tanto de historial, mi experiencia es esta, no sé qué, si sé más, y acabo de encontrar un pozo petrolero, pero no tengo el capital para arrancar con esa explotación. Entonces yo lo que quiero es, por medio de un futuro, yo lo que hago es, yo ya tengo ese petróleo vendido a, qué sé yo, a las Antillas Menores en el Caribe. Entonces, ya ellos me van a comprar todos los barriles de petróleo, pero yo necesito acordar la tasa de mercado del dólar. ¿Ok? Entonces, ¿qué me puede ofrecer usted? Entonces me dice, bueno, ¿y cuántos barriles de petróleo está en capacidad de producir? No, yo puedo producir 100.000 barriles diarios. Uy, hijo de mi chica, ok, listo. Obviamente, pues él va a necesitar toda mi información financiera, mi historial crediticio, mi historial como exportador de petróleo, mi historial como explotador de petróleo, todo ese tipo de cosas. Y con base en eso, entonces me dice, mire, ¿sabe qué? Según proyecciones, se estima que el dólar, ¿y usted para cuándo tiene vendido el petróleo? No, yo lo tengo negociado para estarlo distribuyendo el 5 de diciembre. Ok. Entonces ahí ellos sacan unas proyecciones y dicen, mire, para el 5 de diciembre se espera que el dólar esté en 3.820 pesos. Y dice, uy, listo, pero yo no se lo voy a pagar a 3.820 porque es que yo tengo que ganar algo, porque yo me voy a arriesgar. Entonces, el banco me dice, mire, entonces yo se lo voy a pagar a 3.700. Uy, no, pero ¿cómo me va a coger 120 pesos por derecha y usted no va a hacer nada y yo soy el que me voy a... Pero yo soy el que tiene la plata. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es garantizando que cuando esos dólares me los entreguen allá en las Antillas Menores y yo los traiga a Colombia y los convierta a pesos colombianos, me van a respetar esa tarifa de 3.700 pesos. ¿Ok? Puede ser que el dólar esté más abajo, esté en 3.500, en cuyo caso, pues yo me dije, uy, bueno, mm, digamos que no perdí 200 pesos por cada dólar. Pero si de pronto el dólar subió a 3.900, a 4.000 pesos, pues ahí ya como que perdí. Pero digamos que ese es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Va y mira en diferentes bancos y escoge el que mejor tasa de cambio le dé. Eso pasa con todas las materias primas, ¿ok? Con el carbón, con el oro, con el petróleo, con todo ese tipo de cosas que sirven para, inclusive con las flores. Con las flores también los floricultores hacen ese tipo de negocios, acuden a las entidades financieras precisamente para pactar una tasa de cambio para que esa diferencia en cambio no los vaya a golpear tanto y ellos puedan garantizar el pago a sus empleados y poder seguir con la producción tal y como lo venían haciendo.
¿ok? Entonces, básicamente esa es como la figura de esos derivados, ¿listo? Viene otro tipo de instrumento financiero, es el bono, y los bonos son esos valores que representan una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que los adquieren. Entonces, eh, digamos que el bono es un título valor que yo le compro a una empresa y por el cual la empresa me dice, ok, mire, yo le voy a pagar, este bono vale 1.000.000 de pesos, pero para que me lo compren, yo se lo voy a dejar en 900, ¿ok? Y aparte de eso, yo le voy a pagar los intereses sobre 1.000.000 de pesos. Y uno dice, oh, bueno, ahí voy ganando, ¿sí? Le voy a pagar un interés del 4%, que es más de lo que paga una cuenta de ahorros. Y aparte le voy a dar, ay, se me fue la paloma con ellos dan ay, se me fue. Bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Pagan semestralmente como una bonificación adicional a los intereses. Entonces se puede pactar que por ese 1.000.000 de pesos me paguen semestralmente 100.000 pesos adicionales a los intereses que me pagan. Entonces, pues digamos que de esa manera es un mecanismo de financiación de las empresas y del gobierno. ¿Ok? Entonces uno puede comprar bonos o si la empresa cotiza en bolsa, pues yo le compro más bien acciones. ¿Ok? Pero digamos que ese bono cumple esa función de financiar a las organizaciones. También existe como instrumento financiero los CDTs, que son esos famosos certificados de depósito a término, y es la inversión en la que el cliente entrega dinero a una entidad financiera por un plazo establecido previamente para que al final la entidad le devuelva ese capital junto con los intereses. ¿Ok? A propósito, eso tampoco está pagando mucho, entonces pues digamos que esa como que no es de las inversiones buenas que uno puede llegar a ejecutar en la actualidad, pero pues de alguna manera sirve. ¿Listo? Existe también lo que son las famosas cuentas de ahorros. Es el depósito realizado por un cuentaviente con disponibilidad inmediata y cierta rentabilidad durante un periodo determinado según el monto ahorrado. Tenemos los famosos TES, que son títulos de deuda pública emitidos específicamente por el gobierno y administrados por el Banco de la República. Igual que los bonos, en la fecha de vencimiento se paga al inversionista el dinero que invirtió más los intereses. ¿Ok? Esto es básicamente el mecanismo de financiación por excelencia que tiene el gobierno nacional y no solamente el gobierno nacional, el gobierno de cualquier país del mundo. ¿Ok? Vía ese test es cómo los gobiernos logran financiarse. Eh, ¿Alguien sabe cuáles son los tipos de impresión de dinero que existen? Eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones, entonces, si alguien me lo recuerda, por un punto bien gigante. ¿Cómo así, profe, los tipos de impresión? Bueno, un país, eh, digamos que existen tres maneras de inyectarle dinero a una economía. Una es imprimiendo billetes, ¿sí? Que es lo que hace el Banco Central. Profe, la impresión digital también, hay como los Bitcoin, los criptomonedas, todo eso, profe, ¿sí? No, digamos que los tres tipos de inyección de dinero en una economía son tres. Son la impresión de dinero, la típica impresión de dinero que hace el Banco de la República, ¿sí? A través de los préstamos de los bancos Bajar tasas. y la flexibilización cuantitativa. Exactamente. Entonces, ahí ya Marta fue la que... Marta. Ya ahí estoy afinando el oído. Estoy despertando ya. Ok, sí, básicamente son tres las formas de inyectarle dinero a una economía. La primera, imprimiendo dinero, que lo hace el Banco de la República, que gracias a Dios, ya el Banco de la República no es un órgano dependiente del gobierno, porque antes de la Constitución del 91, el gobierno tenía por deporte, cada que tenía un déficit fiscal, levantaba el teléfono y llamaba al Banco de la República y le decía, Chinito lindo, hágame un favor, imprímase ahí 3 billones de pesos, que es que estoy desfasado en plata y necesito cuadrar caja. Entonces, el Banco de la República, como dependía del gobierno, entonces iba y hacía caso y se ponía a imprimir 3 billones de pesos y se los entregaba al gobierno y el gobierno se los metía a la economía.
¿ok? ¿Cómo se los mete a la economía? Vía obras públicas, construcción de vías, de acueductos, de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte y vía ese mecanismo tan solo se imprime el 5% del dinero de una economía. El 5%, ¿ok? El 80% viene de los préstamos que generan los bancos. Exactamente. La deuda que generan los bancos. Usted hoy en día, tranquilamente, recibe una llamada del Banco Avevillas y le dice, Martica, mira, como yo he mirado tu historial crediticio y los préstamos que te hemos dado, pues tú te has portado bien, entonces hemos decidido abrirte una línea de crédito rotativo por 40 millones de pesos para que lo utilices en lo que tú quieras, en el momento que quieras y en la cantidad que necesites. No tienes que sacar los 40, puedes coger hoy 100, mañana 300, después 1 millón, como lo quieras sacar, ahí tienes esa platica. ¿Qué hace el banco? Creó deuda de la nada y creó ese dinero, esos 40 millones ya le aparecen ahí disponibles a Marta para que los utilice en cualquier momento. Y de esa forma se crea el 80% del dinero. Entonces ya se creó el 85% del dinero. 5% que lo crea el Banco de la República, imprimiendo dinero, y el 80% vía deuda que lo crean los bancos comerciales. ¿Ok? El otro 15% es la famosa flexibilización cuantitativa que nos hablaba Marta. Y es que yo gobierno, y esto pasó mucho en la pandemia, yo gobierno, no tengo plata, me gasté todo lo que tenía en temas de pandemia, dando subsidios, ayudando a las personas menos favorecidas, tratando de salvar las empresas, etcétera, etcétera. Me quedé sin plata, entonces, ¿qué hago? Llamo al Banco de la República y le digo, hermano, mire, yo sé que usted ya es independiente porque pues la Constitución del 91 dijo que usted ya no dependía del gobierno, que usted es totalmente independiente y pues que usted simplemente se encarga de estudiar la emisión de dinero y se encarga de controlar la política fiscal y la política monetaria. Yo lo tengo claro, pero necesito que me haga un favor, hermano. Estoy mal de plata. Dese cuenta cómo la pandemia nos golpeó. Nuestro PIB cayó a -7%. Imagínense, estamos mal. Yo necesito parar la economía y no tengo de dónde, no me puedo salir a endeudar al exterior. ¿Por qué? Porque la deuda es en dólares y nuestra moneda está muy mal, la moneda está muy desvalorizada y entonces yo no me puedo dar ese lujo. Entonces, lo que le quiero proponer es lo siguiente, mire, yo voy a emitir unos TES, unos bonos de tesorería del gobierno, pero no se los voy a vender a cualquiera, se los vendo a usted, Banco de la República, ¿ok? Y usted me los compra. Y yo le pago eso, diga, di tú, en unos 10 años, 12 años, ¿sí? A una tasa de interés, di tú, del 0,5%. Pero entiéndeme que es que estoy varado, que no tengo de dónde echar mano, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el Banco de la República le dice, bueno, pero ¿y lo de las regalías? Ah, no, sí, 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 las regalías. Es que sí, eso era una platica que teníamos de las regalías, que era una cuentica en dólares que teníamos por allá en el exterior, pero pues con eso me tocó comprar vacunas, entonces pues ya no tengo esa plata, hermano. Entonces, a ver si usted me compra esos títulos, me inyecta dinero y yo puedo seguir ayudando a las personas que lo necesitan por un lado, pero puedo por el otro seguir levantando la economía, ¿ok? Entonces llegan a ese acuerdo y dicen, ok, listo, emita esos bonos, yo se los compro de una vez, le, le creo ese dinero electrónicamente, que eso fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos imprimió al sol de hoy más de 3,5 billones de dólares, 3,5 billones de dólares. Y lo que hizo fue lo que le dijo Trump, que Trump imprimió 2,9, una buena cantidad. Entonces Trump lo que le dijo a la Reserva Federal fue, mire, cómpreme estos bonos y no me dé la plata a mí. Simplemente yo le voy a pasar un listado con las personas que en Estados Unidos quedaron desempleadas, personas que perdieron su empleo y aparte le voy a dar un listado de empresas que necesito que le consigne una platica mensual. Entonces dice, mire, a cada persona de este listado, que son más o menos unas 20 millones de personas que quedaron sin empleo en la pandemia, me les va a consignar mensualmente $1,300 a cada uno de ellos. Entonces la Reserva Federal dijo, pues listo,
Entonces, no tiene que imprimir dinero, lo crean electrónicamente, lo inyectan en las cuentas de las personas y las personas salen y utilizan ese dinero, ¿ok? Entonces, existen esos tres mecanismos de creación de dinero en una economía. La forma en que lo imprime el Banco de la República o el Banco Central, como crea mediante deuda, se crea el dinero vía los bancos comerciales y mediante la flexibilización cuantitativa, que es la compra de bonos de tesorería que hace el Banco Central al gobierno nacional y crean ese dinero sin necesidad de imprimirlo físicamente, sino que lo crean digitalmente y se lo inyectan a la economía, ¿ok? Eso, pues digamos que tiene grandes implicaciones. Implicaciones como cuál, que puede ser que dispare la inflación, que es lo que se teme que va a ocurrir en Estados Unidos. ¿Por qué inflación? Porque esta es la hora en la que todavía le siguen dando ayuda a la gente, ¿ok? Entonces las personas que dijeron, no, es que definitivamente los lochos no solamente están en Colombia, eso hay en todo mundo. Y la gente en Estados Unidos se dio cuenta y dijo, no, pero yo tan bobo que me voy a ir a aguantar un man que me regañe, tengo que madrugar, gastar en buses, hay días en los que no puedo ni almorzar y para irme a ganar $2.000 y aquí por no hacer nada me están consignando sagradamente cada mes $1.300. Pues sí, me aprieto un poquito el cinturón, pero estoy tranquilo, ¿sí? Y estoy aquí en la casa y cuido a los niños, les ayudo a estudiar, o bueno, mira ahí qué hace. Entonces, esa situación está derivando en que muchas personas no han querido volver a sus empleos, ¿ok? O sea, ni siquiera se toman el trabajo de buscar empleo si es que lo perdieron. ¿Por qué? Porque les están consignando mensualmente esa cifra. Por otro lado, algunos estudiosos dicen, mire, ¿sabe qué? Yo ese tema de la inflación, que no se espera que haya inflación, sino hiperinflación, entonces dicen, mire, ¿sabe qué? Yo ese cuentico de la hiperinflación como que no me lo como. Y no me lo como, ¿por qué? Porque es que se da inflación o hiperinflación cuando hay mucho circulante de dinero en la economía. Entonces, cuando hay mucho dinero, pues los precios se van subiendo, ¿sí? Y el dinero va perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, el inconveniente radica es en que eh, cuando una economía está bien y de un momento a otro le inyectan dinero, pues ahí es en donde se corre el riesgo de caer en inflación. Entonces muchos expertos, muchos economistas americanos dicen, mire, yo le apuesto que no va a haber inflación. ¿Y por qué le apuesto que no va a haber? Porque básicamente esas personas a las que se les está consignando esos dineros, esas personas no van a salir despavoridas a ir a gastárselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben si el próximo mes van a tener platica para poder subsistir. Porque si es cierto, si bien es cierto que el gobierno hoy les está pagando esa suma, nada le garantiza que el próximo mes lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ya hay una reactivación, porque ya le toca a usted también salir a buscársela, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, el tema implica que que esas personas pues tengan que salir a buscar trabajo. Entonces, los que dicen que no va a haber inflación se argumentan en que las personas que hoy están recibiendo esas ayudas no se van a gastar esa plata en otras cosas, diferentes a alimentación, de pronto a pagar gastos de vivienda y de pronto a pagar gastos de salud. Entonces, se limitan a eso, ¿sí? Cuando hay inflación es porque las personas no solamente tienen para cubrir sus necesidades básicas, sino que les queda algo de más y es ahí cuando compran el último celular de moda, cuando se la pasan en cine cada 8 días, comen pizza a domicilio todos los fines de semana, el fin de semana se van pa' Chía, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces existe esos otros gustos o esos otros lujos de más que son los que en realidad se está viendo ahí ya la inyección de ese dinero o ese dinero empieza a circular en la economía de una forma muy olímpica y eso es lo que hace que se dispare la inflación. Por eso, esa es una de las propuestas de Petro con las que uno dice, miércoles, pero es que
Es mucho riesgo, porque Petro y unos economistas de la Nacional están insistiendo en que Colombia debería hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, imprimir dinero vía flexibilización cuantitativa para inyectárselo a las personas que lo necesiten. El problema es que si Estados Unidos le consignó a personas que no se lo merecían, imagínense, y eso que Estados Unidos es organizadísimo en tema de bases de datos y toda la información, imagínense en este platanal lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, eso factiblemente en Colombia sí traiga problemas adversos a nivel de inflación. En Estados Unidos no creo que se vaya a disparar precisamente porque hay mucha gente todavía que no tiene empleo y está con el temor o con esa incertidumbre de saber si esa plática se la puede gastar o la tiene ahí guardada. Es más, las personas que tienen ahorros todavía no se dan, no salen a gastarse ese dinero, no se van de viaje, no compran celular, tienen la plática ahí guardada porque como esto no se sabe todavía si va a haber reactivación, si el problema se va a agrandar, si sale una cepa más brava, si esto todavía está muy endeble, todavía no hay nada fijo, entonces como que las personas están tratando de evitar al máximo gastar de más y más bien guardar esa plática y en el momento en que las cosas comiencen realmente a mejorar, ahí sí es cuando se puede llegar a disparar la inflación. Ahorita en estos momentos no creo que se vaya a ver. ¿Por qué? Porque las personas están cuidando sus recursos. Todavía existe temor de qué pueda llegar a pasar y por eso las personas no están gastando el dinero como lo venían gastando anteriormente. Entonces, toda esa flexibilización cuantitativa se hace mediante estos títulos valores, mediante estos instrumentos financieros, los TES, que directamente el gobierno se los vende al Banco de la República o el gobierno se los vende al Banco Central. ¿Ok? Lo otro, bueno, otro tipo de instrumento financiero son las famosas acciones. Las acciones representan la propiedad sobre una empresa. Son títulos de renta variable porque la utilidad económica que se obtiene al invertir en ellos depende de los resultados que tenga la empresa en un momento dado. Entonces, cuando uno invierte en acciones, y esto también lo he dicho en muchas ocasiones, usted no necesita corazón, usted no necesita cerebro, usted lo que necesita es estómago, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas acciones fluctúan muchísimo y más en estos momentos en donde la economía está como sobre una cáscara de huevo. Entonces, como que todo está muy, uy, mi chica, ¿será que sí se sostiene? ¿Será que sigue creciendo? Ay, cayó y ahora, ¿por cuánto tiempo va a caer? Y después como que vuelve y se mantiene, se sostiene y como que empieza uno a sufrir. Entonces, eso es lo que pasa con los movimientos accionarios. ¿Y alguien conoce un portafolio de acciones de pronto en un mercado? ¿Sabe cómo se compone? Sí, ¿cómo así, profe? Y yo como que no estás formulando bien las preguntas hoy, ¿cierto? No, básicamente es, alguno de pronto ha interactuado con una empresa que se dedica o que ya tiene unos portafolios de acciones y que simplemente le dicen a uno, mire, si usted quiere, puede invertir Sí, en cualquiera de estos portafolios que yo tengo. sí, pues todas las fiduciarias, digamos, tienen un fondo de acciones, por ejemplo, de Colombia, y estaba el índice de Colombia, el ETF de Colombia, pues que tiene ahí un revuelto de las acciones de Colombia, mezcla, digamos, Ecopetrol con los bancos, con Grupo Aval, con Bancolombia. Sí. Sí, digamos que esa parte está bien, pero digamos que lo importante de conocer esta parte del manejo de acciones es entrar a desglosar cómo los conforman, o sea, qué hay debajo de un portafolio de acciones. Entonces, por ejemplo, y aquí voy a entrar a una página simplemente para mostrarles cómo es y cómo uno podría llegar a invertir y decir, mire, hay un portafolio moderado, hay un portafolio arriesgado, hay diferentes tipos de portafolio en donde usted, dependiendo su perfil y dependiendo su nivel de tolerancia al riesgo, usted puede optar por definir, por irse en uno o en el otro, ¿ok? Entonces, Pero digamos que el moderado o el conservador es porque invierte más o menos en acciones. O sí, sea, sí, sí. Sí, uh-huh. Es todo en acciones. Entonces, miren, por pero, ejemplo, dime. pero, profe, lo que digo es,
digamos, si hay uno moderado, es porque tiene, no sé, por decir algo, el 60% en acciones y el 40% en renta fija. Sí. Pero no es que exista algo de 100% acciones que sea menos riesgoso que algo que, ¿sí? O sea, me refiero es, si es 100% acciones, es porque es arriesgado. Sí, exacto. Y a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de utilidad. Entonces, para todo tipo de mercado accionario hay test, ¿sí? Pero todo eso va desde el punto de vista en cómo yo puedo tolerar el nivel de riesgo al que me estoy sometiendo. No es lo mismo que yo, Alexander Duque, me adquiera un portafolio de inversión arriesgado a que lo haga de pronto Warren Buffett, en donde él ya tiene una experiencia impresionante, conoce el mercado y sabe cuál es su tolerancia al riesgo y que puede meterse a competir en un portafolio y de un momento a otro poderse salir de ese portafolio y pasarse a otro. Entonces, por ejemplo, estoy aquí en También BCP depende del Global. plazo. Sí, También depende del plazo de la inversión. Pues porque si uno tiene, necesita la plata, por ejemplo, en un año, porque voy a entrar a estudiar o porque voy a comprar una casa, pues jamás uno va a recomendar que invierta en acciones. Pero si es un tema que yo simplemente me regalaron una plata y la quiero tener ahí para nada, para tenerla dentro de 10 años, pues ahí obviamente en ese plazo de 10 años lo más probable es que las acciones pues sí tengan una valorización. sí, aquí digamos que la enseñanza es básicamente si uno va a invertir en acciones, es muy conveniente pensar a un mediano o largo plazo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que ahí es en donde uno realmente va a ver la utilidad. Si de pronto usted es una entidad, una empresa que quiere comprar acciones acciones con carácter especulativo, pues digamos que sí vale la pena lo que dice Juliana frente al tema de tener en cuenta qué es lo que voy a hacer con ese dinero. Pero si usted ya tiene un capital y lo tiene y no quiere tenerlo en una cuenta de ahorros o esto, pues, más bien inviértalo en un fondo de estos. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, acá yo puedo entrar aquí al botón de soy un inversor y ahí voy a encontrar los diferentes portafolios que me ofrece esta compañía. Entonces, me dice aquí por qué invertir. Eso sí me dan toda la información, filosofía de inversión y portafolios. Entonces, yo quiero primero enterarme en qué es lo que voy a invertir. Entonces, me muestran 5 opciones. Tengo renta fija, tengo un fondo de inversión conservador, un fondo moderado, uno de crecimiento y uno de renta variable. ¿Ok? Aquí, pues básicamente, eh, esto está como colgadito el internet, pero básicamente lo que quiero es mostrarles cómo está compuesto cada portafolio. Entonces, este portafolio de renta fija nos muestra que el 100% está invertido en bonos. Ahora, ¿en qué tipo de bonos? Y aquí nos muestra la gráfica de cómo su crecimiento ha sido sostenido. Entonces arrancó por allá al 100%, subió al 102, uno dirá, bueno, pues no, como que no es tanto, baja al 101.8, vuelve y sube, baja un poquito, vuelve y sube, y así se ha venido manteniendo desde el año 2012 hasta el sol de hoy, en donde arrancó con un 100% en el 2012 y ya para el 2020 está en un 130%, ¿ok? Y básicamente ese fondo lo compone un 9% este tipo de bonos, entonces yo puedo darle clic acá y me muestra todo el portafolio y qué tipo de bonos son los que conforman ese portafolio. Entonces yo puedo encontrar de pronto portafolios en donde estos de renta fija, todos son entidades financieras en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, Estados Unidos está bien, pero ¿y si cae en inflación qué? ¿Sí? Entonces, hijo de mi chica, sí, ya no está tan bien. Entonces, todo eso es para analizar. Esto no es salir uno e invertir hacia la topa tolondra porque le puede costar muchísimo, ¿ok? Entonces, básicamente, acá lo que nos dice es qué compone cada una de esas posiciones principales dentro de ese portafolio. Entonces, nos dice que tiene bonos del gobierno de la República de Ecuador que lo componen un 0.85%. Un 0.81 está en
bonos de la Federación Rusa, 1.74 está en bonos de Uruguay, 1.72 bonos del estado de Kuwait, 1.54 de bonos de Qatar, otros de las Petronas están ¿en qué parte del mundo? En Malasia, creo que es. Tiene otros bonos de Uruguay que equivalen al 0,48 del portafolio. Básicamente, ahí lo que nos está mostrando es toda la composición de ese portafolio de renta fija está 100% orientado a compra de títulos de los gobiernos en diferentes países. Y aquí vemos que de pronto uno dice, pero Ecuador, pero ese Ecuador, ¿qué será que sí puede funcionar? En algún momento puede que funcione y en algún otro puede que no, ¿sí? Pero eso es relativo y hay que darle tiempo. Por ejemplo, acá, de México, el 5.58 compone, de ese portafolio lo componen bonos de México, de Indonesia, el 4.9, de Arabia Saudita, el 4.54, de Estados Árabes 4.25 y otros lo conforman el 58.9%. Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí es empezar a determinar qué es en lo que se está invirtiendo y qué tan segura es esa inversión. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de los bonos, de los títulos de renta fija, pero si uno entra y mira con más detenimiento, por ejemplo, algo moderado, yo voy a encontrar entonces que el portafolio ya está mucho más distribuido. El otro era el 100% en bonos. Aquí apenas el 38% son bonos y el 62% son acciones. ¿Cómo está organizado? Démosle clic a alguno de estos. Y aquí me va a indicar cuáles son las empresas en las cuales se está invirtiendo. Entonces, las posiciones principales son efectivo en dólares, el 0.39%, capital internacional, tiene acciones de Microsoft, tiene acciones de T-Mobile en Estados Unidos, tiene acciones de Dell International, tiene acciones de AT&T. Entonces, eso me representa que hay una buena segregación del capital que estoy invirtiendo. ¿Cuál es el inconveniente que le veo? Que pues todas son de tecnología. Entonces veo aquí que está Microsoft, veo que está T-Mobile, que es de telefonía, veo que está Dell, ¿sí? Está AT&T. Aunque son empresas grandes, digo, bueno, pero todas son de tecnología, de pronto es muy arriesgado tener todas las canastas, todos los huevos en una sola canasta. Y el 84% de ese portafolio está ubicado en Estados Unidos. Entonces, ¿será que sí es chévere? ¿Será que no? Pues habrá que mirarlo con mayor detenimiento. Pero esa es la composición que tienen ese tipo de portafolios. Entonces, no solamente se componen, y si lo miramos aquí a nivel de crecimiento, vamos a ver que solo el 18% es a nivel de bonos y el 82% es a nivel de acciones. Y aquí vamos a encontrar que el capital está mucho más diversificado. Por ejemplo, tenemos acá notas de tesorería. Ay, miércoles, este no trae la discriminación como lo trae el otro. Miércoles me falló este. Espérenme a ver. Es que ese otro simplemente eran bonos del tesoro de 1 a 3 años. Sí, pero no. Es que quiero ver, porque aquí hay compañías europeas, compañías japonesas, compañías americanas. Este 5.8 lo conforman. Entonces, aquí tenemos Son bonos acciones. corporativos. Sí, entonces, de Microsoft, de T-Mobile, de Dell, de AT&T, casi que las mismas empresas en donde vienen invirtiendo con cierta frecuencia. Vamos a entrar al otro componente, al de, entremos aquí, al de Europa, compañías europeas, y en compañías europeas encontramos entonces SAP, Siemens, Sanofi, que es una farmacéutica, L'Oreal, que es de ustedes, mujeres más lo saben, Allianz, que es una aseguradora, Schneider Electric, bueno, Lately White, no sé qué es, Pur, bueno, entonces digamos que cada uno de esos tiene un componente específico y me va a mostrar
hacia qué le están, a qué tipo de mercado le están apuntando. Por ejemplo, aquí es interesante ver este mercado emergente. Miremoslo en qué tipo de empresas están aportando. Y eso nos da una idea de qué tan chévere es. Mire, por ejemplo, esto es importantísimo. ¿En qué sentido? En que en este portafolio, a nivel de mercados emergentes, le están apuntando a la compañía taiwanesa líder en producción de chips, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing. ¿Ok? Esa es No, pero muy tenaz con importante. ese Alibaba, Sí, Alibaba también ahí tiene un componente del pero, 4%. pero terrible porque se la expropió el gobierno ¿China? chino, entonces sí, claro. Sí, bueno, pero ahí hay varias jugaditas, ¿no? Creo que lo que están tratando de hacer es meter miedo. ¿Por qué? Porque Alibaba trató de dárselas de inteligente y crear sus propios bancos, su propia moneda, y ahí fue cuando el gobierno chino dijo, ahí, ¿te calmas o te expropio? Y creo que por ahí van. Pero bueno, digamos que aquí también tienen capital en Samsung, en China Construction Bank, que es un banco fuerte en China. Y es decir, nos está mostrando que no solamente se dedican a invertir en economías fuertes, sino que también asumen el riesgo de meterse en mercados emergentes. Y allá es en donde hoy en día está la plática. Entonces, hay que mirar con mucho detenimiento, en realidad, hacia dónde es que vamos a apuntar. Y mire, el de renta variable es 100% acciones, ¿ok? Entonces, miremos mercados emergentes, que es el que más, mire, el mayor porcentaje lo tienen los mercados emergentes. Entonces, démosle a ese, y ahí vamos a encontrar No, el posible. De Estados Unidos tenía 61. ¿Ah, sí? Ay, perdóname. Ujú. Me devuelvo acá. Sí, 61%. Pero el segundo es mercados emergentes. Y el de mercados emergentes, entonces, tiene gran componente a nivel de Taiwan Semiconductor Manufacturing, Alibaba, Samsung, y las otras ya no las conozco bien. Ah, bueno, y China Construction Bank. Y de esa forma, entonces, uno es como puede empezar a mirar hacia qué es a lo que le puede empezar a apuntar en temas de inversión. ¿Ok? Son temas que habrá que mirar con mucho detenimiento, pero que si usted está interesado en de pronto tratar de comprar acciones, pues uno no tiene cabida en las bolsas de valores. A uno le toca como un pobre cristiano acudir a este tipo de empresas que son las que tienen cabida en las bolsas de valores y le dicen, mire, este es el portafolio que tengo, el de Dalio también es un buen portafolio, los portafolios que maneja, obviamente, ¿cómo fue el que dije ahorita? Se me olvidó el nombre de este señor. Warren Buffett, Warren etcétera, Buffett. etcétera. Sí. Entonces, esto pues, simplemente era a nivel informativo que les quería mostrar esta parte porque es importante, ya que digamos que en muchas ocasiones desconocemos esta parte porque no conocemos el mercado, porque de pronto nos ha dado algo de miedo tratar de interactuar en ese tipo de mercados. Y de pronto como lo que no conocemos pues nos da temor, pues eso de pronto también ayuda a que evitemos ese tipo de indagaciones aquí al interior de esos portafolios que manejan diferentes entidades, ¿ok? Entonces, si vamos acá, en acciones, ¿listo? Luego de las acciones, también manejamos lo que son los fondos de valores. Son carteras constituidas y administradas por sociedades o grupos de personas, que fue lo que les acabo de mostrar, que tienen como fin estimular y desarrollar el fondo de valores, invirtiendo el dinero en diferentes instrumentos de inversión que ofrece el mercado de capitales. Entonces, como lo vimos, hay diferentes tipos de inversión. Hay portafolios 100% metidos en bonos, que son lo más seguro. ¿Por qué? Porque digamos que esos bonos, en su gran mayoría, tienen un gran componente de bonos que le compran a gobiernos de diferentes países, y pues es muy difícil que un gobierno quede mal frente a eso. Primero porque eso lo destroza a nivel internacional, entonces no va a querer hacer eso. Entonces el gobierno prefiere endeudarse, o sea, destapar otro hueco para tapar este hueco, pero no quedar mal frente a eso. Entonces, eso es lo que hacen estos fondos de valores, ¿ok? Es más o menos lo que les mostré. Tienen ya una gran cantidad de portafolios, tienen unas inversiones configuradas, unas inversiones que están monitoreando día a día, en donde le dicen a usted, su perfil de riesgo es moderado, entonces le aconsejamos que invierta en este tipo de portafolio, ¿ok?
Obviamente le hacen una asesoría, lo están llamando constantemente para decirle la plática va bien, no, la plática va mal, sáquela o hagamos este movimiento, pero tiene ese tipo de asesoría, ¿ok? Otro tipo de instrumento financiero son los fondos de capital privado. Aquí en esos fondos de capital privado, el dinero aportado por inversionistas calificados se denomina capital privado. Al agrupar ese dinero, los diferentes inversionistas se constituyen los fondos de capital privado cuyo objetivo es invertir en pequeñas y medianas empresas con un gran potencial de crecimiento. Lo que veíamos, muchos de esos portafolios de inversión están destinados por un lado a mercados emergentes, pero por el otro le están apuntando a empresas que tienen un buen gadget, que tienen un buen objetivo o un buen modelo de negocio. Por ejemplo, la empresa de Taiwán que se dedica a la fabricación de chips. Y todos sabemos lo que pasó en pandemia con los chips, que se agotaron. Bueno, hubo varios temas ahí que confluyeron en ese tipo de mercado. Uno de esos fue el agua. ¿Quién iba a pensar? Y uno buscaba por internet, bueno, ¿por qué hay crisis de chips? Es que no ha vuelto a llover en Taiwán. Carajo, ¿cómo así que porque no llueve entonces no hay chips? Y sí, eso tiene toda una razón de ser. Los chips son tan diminutos y Taiwan Semiconductor Manufacturing se ha dedicado a elaborar los chips más pequeños del mundo. Ni siquiera la de los procesadores de los computadores, ¿cómo se llama? Intel, ha sido, sí, ni siquiera Intel ha sido capaz de igualar el perfeccionamiento que a nivel de chips ha logrado desarrollar hoy Taiwan, ya se me olvidó el nombre de la empresa, la empresa taiwanesa de Taiwan Semiconductor Manufacturing. Esa empresa es la líder hoy en día en fabricación de chips. Entonces, ¿qué pasa? Como es la que fabrica los chips más pequeños, esos chips son los que utilizan para misiles, son los que utilizan para las fuerzas aéreas de los diferentes países, sobre todo las grandes potencias. Métanle ahí a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pero entonces viene el conflicto. Y dicen, bueno, pero ¿qué conflicto va a haber si estos manes son expertos en producir chips? Pues que Taiwán, si bien es cierto, hoy goza de ciertas libertades, en cualquier momento la puede tratar de invadir China y se apropian de esa información que le han tenido que suministrar esas agencias de los otros países para decirle, hazme un favor, Taiwan Semiconductor Manufacturing, me haces un chip con estas y estas características para un avión que tiene estas y estas y estas características. Entonces, el temor está en que esa información caiga en manos de China y China se vuelva la potencia militar a nivel mundial. Y ahí sí puede que haya más problemas. Entonces, eso es bien delicado y básicamente el tema de los chips derivó en que no estaba lloviendo y para poder fabricar los chips se necesita pasar por cada laminita que conforma el chip, hay que limpiarlo perfectamente para que no haya ningún tipo de residuo, ningún tipo de polvo, ningún tipo de mugre, y eso se limpia únicamente con agua. Entonces hay que pasar todos los chips por una gran cantidad de agua, más o menos cada chip consume 1,5 litros de agua, pero tiene que ser agua altamente purificada. Entonces no sirve el agua del mar, ¿sí? Porque uno dirá, pero Taiwán es una isla. Sí, pero es que esa agua no nos sirve. Ellos tienen grandes pozos en donde recogen toda el agua, lluvia, y esa es la que purifican y con la que se encargan de limpiar los chips. Si no llueve, no hay agua. Si no hay agua, no hay un insumo para poder fabricar esos chips. Bueno, los pueden fabricar, pero no los pueden limpiar. Y entonces el chip posiblemente va a salir con imperfecciones. Imagínense un chip con imperfecciones en un avión militar o en un misil, por ahí en una prueba y que se desvíe. Entonces, imagínense el problema que trae eso. Y de paso, eso afectó todos los otros mercados que dependen de los chips. Por ejemplo, los automóviles. Los automóviles hoy en día tienen muchos juguetes a nivel de gadgets, a nivel de sí, juguetes que le ponen a los carros, como, ay, que yo coloco el pie por debajo de la tapa del baúl y el carro se abre automáticamente, ¿sí? Todos esos componentes satelitales, todo ese tipo de cosas, digamos que necesitan de chips.
Pero como había escasez de chips, entonces lo que hizo esta empresa fue decir, ok, mis consentidos son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, le voy a vender a Hewlett Packard para que produzca sus equipos, le voy a vender a Samsung para que produzca sus celulares, y no, pues grabe los carros porque como esos no son tan importantes, entonces esos no los voy a vender. Y se comienza a obstaculizar la producción de carros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el chip y esos gadgets no son tan vitales, son el efecto diferenciador con el que esas empresas hoy compiten, ¿ok? Hoy no compiten porque el carro avance de 1 a 100 kilómetros en 5 segundos, sino compiten es en la cantidad de juguetes que tengan los carros, ¿ok? La comodidad que brinde, y por lo general eso va atado a tecnología, y la tecnología depende de chips, ¿ok? Bueno, eso hay por darles esa información. Lo otro, el último, aquí hay muchísimos más, aquí simplemente traje los 9 más importantes. Tenemos los famosos ETFs, que son conocidos por sus siglas en inglés, que significan Exchange Traded Funds o fondos de inversión cotizados, y son instrumentos de inversión que cotizan en bolsa, igual que una acción, y que pueden ser comprados o vendidos al precio en el que se encuentren en cada momento de una sesión, sin tener que esperar al cierre del mercado para conocer el valor liquidado. ¿Ok? Entonces, digamos que en este orden de ideas, de aquí vamos a trabajar ejercicios con bonos, con CDTs, con cuentas de ahorros, con TES, con acciones, y para de contar. Esos son básicamente en los que nos vamos a mover. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar acerca, y siguiendo con el tema de los instrumentos financieros, vamos a hablar acerca de lo que son el ámbito de aplicación. ¿Ok? Entonces, digamos que la norma aplicable la norma, o sea, la NIC 32, la NIC 39, la NIF 7, la NIF 9, la sección 11 y la sección 12 de la NIF para pymes, todas tienen, digamos que esas diferentes normas son aplicables a los siguientes instrumentos financieros. Entonces, desde el punto de vista de activos financieros, son aplicables para el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Tenemos también lo que son los créditos por operaciones comerciales, es decir, clientes y deudores varios. Por otro lado, tenemos lo que son los famosos créditos a terceros, que son préstamos y créditos financieros concedidos, y ahí podemos incluir los surgidos de las ventas de activos fijos o de activos no corrientes. También tenemos en cuarto lugar lo que son los valores representativos de deuda de otras empresas, por ejemplo, las obligaciones, los bonos, los pagarés, etcétera. También aplican acá los famosos instrumentos de patrimonio de otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, las acciones, las participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio. A nivel de derivados, tenemos los derivados con valoración favorable para la empresa, es decir, los forwards, los futuros, ¿sí? Las opciones, las permutas financieras, la compraventa de moneda extranjera a plazo, etcétera, etcétera. Y tenemos también otros activos financieros en donde cae, eso es una gran bolsa, a donde van a parar depósitos en entidades de créditos, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos por cobrar, etcétera, etcétera. En otras palabras, un activo financiero es un derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Eso es básicamente la definición de ese activo financiero. Pero, así como tenemos activos financieros, también tenemos nuestros pasivos financieros. Y dentro de esos pasivos financieros tenemos, en primera instancia, los débitos por operaciones comerciales, es decir, proveedores y acreedores varios. En segunda instancia, y allá abajo, que va a quedar tapados, allá abajo dice deudas con entidades de crédito. Sí, es que no sé por qué la barra me tapa ahí, no, bueno, ustedes me entenderán. Ahí abajo dice deudas con entidades de crédito. En tercer lugar, tenemos las obligaciones y otros valores negociables emitidos, ¿sí? Entonces ahí están los bonos y los pagarés, aquí en este grupo. En cuarto lugar, tenemos lo que son los derivados con valoración desfavorable para la empresa. Estos derivados con valoración desfavorable para la empresa. Y ahí básicamente metemos lo que son los futuros, las opciones, las permutas financieras y compraventa de moneda extranjera, pero que se nos convierten en deuda. ¿Ok?
Y en quinto lugar tenemos otros pasivos financieros a donde metemos todas las deudas con terceros. Deudas como ¿qué? Préstamos, créditos financieros, ¿sí? Créditos financieros con personas naturales o con entidades de crédito. Fianzas, depósitos recibidos y desembolsos exigidos, etcétera, etcétera. Entonces, un pasivo financiero, digamos que un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio o de capital, ¿qué hace? Me representa una obligación contractual de entregar efectivo en el futuro. Entonces, con el activo, yo espero que al final me entreguen efectivo. ¿Ok? Con un pasivo financiero, tengo yo la obligación de entregar efectivo en el futuro. ¿Ok? Tengo que desprenderme de ese dinero. ¿Listo? Y tenemos activos financieros, pasivos financieros, pues tenemos que contemplar los famosos instrumentos de patrimonio propio y otras obligaciones. Entonces, dentro de esos instrumentos de patrimonio propio, tenemos que son todos los instrumentos financieros que se incluyen en los fondos propios, por ejemplo, las acciones ordinarias emitidas. Esos son unos instrumentos de patrimonio propio. También tenemos otras aplicaciones y dentro de esas otras aplicaciones tenemos dos aspectos fundamentales. La primera, las famosas coberturas contables. Estas coberturas contables son un chicharrón terrible. Es un poquito complejo de explicar, se lo voy a explicar en el siguiente slide, pero digamos que no nos vamos a meter de lleno en esto, porque eso requiere casi que el desarrollo de un curso solo para entender y trabajar coberturas contables. Y el segundo aspecto de estas otras aplicaciones deriva en las transferencias de activos financieros, descuentos comerciales, operaciones de factoring, sesiones temporales y titulizaciones de activos financieros. ¿Alguien sabe qué es eso de factoring? Sí, es el descuento de facturas. Sí, es como o sea, si a mí me venden, si yo le vendo a, no sé, Alpina, y Alpina me paga a 90 días, entonces yo voy a una empresa de factoring, me descuenta la factura, obviamente a una tasa, digamos, me paga un menor valor de lo que pagará Alpina en 90 días para ganar ahí financieramente su rentabilidad, y me da la plata hoy y ellos se quedan con la factura y esperan a que Alpina les pague. Perfecto, es la compra de cartera, básicamente. Entonces, hoy tuve oportunidad de ver un comercial, no en televisión, sino era en radio, en donde Carvajal ya desarrolló una aplicación en donde si usted tiene necesidad de liquidez, simplemente en 3 pasos, ellos le compran la cartera, ¿ok? Entonces usted sube ahí, me imagino que la información de la empresa, luego qué tipo de facturas son las que le va a vender y a qué plazo se las va a vender y él le saca ahí de una vez la tarifa a la cual le va a comprar esa cartera. Entonces puede ser que le diga, se la compra al 70% del total de la cartera. Ay, hijo de mi chica, pues, pero bueno, es eso o quedarme y esperar a ver si de pronto yo que no sé cobrar, a ver si me doy mañas y recupero ese dinero. O más bien se la vendo sacrificando un porcentaje para que alguien que sí sabe cobrar ejecute eso, pero yo ya tengo mi dinero y no me tengo que esperar los 90, los 120 días, los 180 días, si es que no hay más cartera vencida. ¿Ok? Entonces digamos que eso funciona muy bien. Es un producto financiero que es, digamos que apetecido cuando hay problemas de liquidez en las organizaciones, como los que estamos viviendo en la actualidad, ¿ok? Entonces vamos a explicar un poquito qué es estas coberturas contables, pero no me voy a meter mucho en eso porque es un poquito feo, ¿ok? Pero básicamente, digamos que una cobertura contable, o bueno, ¿qué es la definición o qué es una cobertura contable? Digamos que la aplicación de contabilidad de coberturas es opcional y está inmersa o la contempla la NIC 39. Y ahí en la NIC 39 dice que las coberturas contables son un procedimiento para minimizar al máximo posible, y ahí suena como una contradicción, minimizar al máximo posible el impacto financiero por la materialización de un riesgo determinado en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. ¿Ok? Entonces, una cobertura contable puede cubrir transacciones que ponen a la empresa en riesgo por cambios, qué sé yo, en el valor razonable, ¿sí? O por cambios en los flujos futuros de efectivo, ¿sí? Ahora, la cobertura consiste en adquirir un instrumento derivado, ¿sí?
o de pronto adquirir otro activo u otro pasivo financiero que esté en la capacidad de cubrir esas posibles pérdidas provenientes de esa partida cubierta. Entonces, por ejemplo, una entidad emite instrumentos de deuda a un interés fijo, con lo cual adquiere un compromiso con sus acreedores de ¿qué? De pagarle una serie determinada de flujos de efectivo en el futuro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares van a disminuir, con lo cual sus pasivos financieros le generarían mayores costos financieros que los del mercado. Es decir, él está perdiendo, ¿ok? La empresa que se dedicó a generar esos instrumentos de deuda a esa tasa de interés que era la tasa del mercado, hoy en día, si va y mira la tasa, dice, miércoles, estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo un 5 cuando la tasa a hoy del mercado de esos instrumentos de deuda están al 3. Entonces yo estoy por debajo, estoy perdiéndole un 2% a ese tipo de instrumentos financieros. Entonces, digamos que en ese tipo de casos, la entidad, digamos que hace una proyección y la entidad estima que las tasas de mercado de instrumentos similares a los que él vendió van a disminuir. Y en la medida en que esos instrumentos disminuyan, pues sus pasivos financieros le van a generar un mayor costo financiero que los del mercado. Y entonces, ¿qué hacen? Pues digamos que para no perder, ¿sí? Para no caer en esa o para contrarrestar esa pérdida, ¿qué hace? Va y contrata un swap con una entidad financiera. Y en esa figura, ese swap es un derivado. ¿Sí? Yo les hablaba de los futuros, de los call, de las opciones, y ahí están también los swap. Entonces, ¿esta entidad qué hace? Se acerca a una entidad financiera, contrata un swap, y ese swap, ¿qué hace? Digamos que con esa negociación que hace, con la contratación de ese swap, esa empresa va a obtener un rendimiento a una tasa variable. Y digamos que esa tasa variable, digamos que esa empresa está esperando que esa tasa variable de ese swap sea más alta en el futuro y se comprometa a pagar un rendimiento fijo. ¿Ok? Ese mayor valor de la tasa variable sobre la fija le va a generar una ganancia que le va a permitir cubrir otros riesgos. Por ejemplo, los riesgos que está asumiendo. ¿Por qué? Porque está pagando por un instrumento de deuda que adquirió. Está pagando al 5% cuando en el mercado está al 3%. ¿Ok? Entonces, ese margen de riesgo lo puede mitigar adquiriendo ese otro swap. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un swap? ¿Sí? Los swaps tienen varios usos en las finanzas modernas. El primero es intercambiar en el futuro recursos entre dos partes. De modo que en ocasiones un swap puede no ser puramente monetario, sino también de bienes o servicios. Entonces, muchos swaps están referenciados al precio del petróleo o del oro. Un swap, digamos que se puede utilizar para especular. Esto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta entidad. La entidad adquirió una deuda con unos acreedores al 5% a una tasa fija, ¿sí? Pero cuando esa empresa va y mira en el mercado, dice, miércoles, está al 3% y yo estoy perdiendo un 2% de más frente a esta deuda que adquirí con estos acreedores. Entonces, ¿qué hago? Voy a una entidad financiera, contrato un swap que me va a permitir generar unos riesgos que posiblemente me van a pagar una mayor rentabilidad y eso lo voy a poder suplir con ese interés, con ese margen de riesgo que puede ser que me juegue a favor. Yo voy a poder suplir este descache que tuve con esta tasa de interés que dije a los acreedores que les iba a pagar. ¿Ok? Entonces, básicamente, un swap se puede utilizar para especular. ¿Qué es especular? Venderlo en el mejor momento, cuando está pagando mayor interés. ¿Ok? Si creemos que aquello que vamos a recibir en el futuro va a ser mayor valor que aquello que entregamos, podríamos contratar un swap. ¿Para qué? Para acordar un intercambio. Y este es uno de los instrumentos que se utilizan para lo que los medios de comunicación suelen llamar apostar en los mercados financieros. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un derecho que nos proporciona un 5% anual
y creemos que los tipos de interés del mercado van a subir, podríamos firmar un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. ¿Ok? Esto no lo hace todo el mundo. Esto lo hacen personas que tienen, primero, mucho dinero. ¿Ok? Y en segunda instancia, que tienen experiencia. Entonces, ellos firman ese swap. ¿Y qué hacen? Dicen, mire, voy a adquirir este swap y yo digo que este tipo de producto va a rentar un 5%. ¿Ok? El otro, la otra persona que va a apostar, dice, ok, yo digo que ese instrumento va a disminuir, va a bajar al 3%. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo que dije que le aposté al 5% pierdo, yo le voy a tener que pagar a ese señor el 2% de diferencia. Pero si el señor con el que aposté pierde, él me tiene que pagar a mí el 2% de diferencia del swap. Entonces, ese riesgo es lo que a mí me va a permitir en cualquier momento poder cubrir este desfase que tengo en esta obligación que tengo adquirida con mis acreedores. ¿Por qué? Porque les dije que les iba a pagar el 5%, pero en el mercado está en el 3% y eso significa que yo estoy perdiendo plata. Y la manera para poder recuperar en algo ese descuadre que tengo ahí en esa obligación que adquirí es por medio de ese swap apostar en el mercado para que si encuentro a alguien que me diga que eso va a disminuir y yo le digo que va a aumentar, si yo gano, puedo con ese dinero que voy a recuperar vía esa apuesta, voy a poder cubrir este descuadre que tengo acá con mis acreedores. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo, entonces, tengo un derecho que nos va a proporcionar un 5% anual. Y creemos que los tipos de interés de mercado van a subir. Entonces, vamos a adquirir un swap para intercambiar los intereses con alguien que crea que los tipos de interés van a bajar. En ese caso, si dentro de un año el interés es del 6%, entonces la otra persona nos va a tener que pagar ese 1% de diferencia de la cantidad que acordamos. Si el tipo de interés está en el 4%, entonces vamos a ser nosotros los que vamos a tenerle que pagar a la otra parte la diferencia. ¿Ok? Entonces, digamos que como inversor individual, para pequeños y medianos patrimonios no suele ser práctico invertir en swaps por dos motivos. Por un lado, los swaps son muy arriesgados y por otro lado, las cantidades mínimas exigidas se salen de lo que se puede permitir invertir un patrimonio pequeño o medio. ¿Ok? Entonces, digamos que es muy arriesgado y no es lo más aconsejable. Como puede verse, los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la emisión de instrumentos de deuda con interés fijo, que es la partida cubierta, son compensados con los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo del swap, que viene a ser el instrumento de cobertura. ¿Ok? Esto, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar un caso muy sonado el año pasado. Se llamaba invertir en una empresa denominada GameStop. O sea, como paren el juego. GameStop. Esa empresa era una empresa que se dedicaba a alquilar juegos de video. Alquilar juegos de video. O sea, ¿qué empresa se dedica hoy a eso? Ninguna. Existía esa empresa en Estados Unidos, GameStop. Entonces, ¿qué pasa? Había un señor que se dedicó a través de la bolsa de valores, esa empresa cotizada en bolsa, y adquirió un swap con otro señor y dijo, yo proyecto que esta empresa, el precio de la acción va a caer en un 3%. El otro señor decía, no, va a subir a un 4%. Entonces, ahí este señor, a sabiendas que GameStop iba para la quiebra, se aprovechaba de esa posición en el mercado de GameStop y trataba de lucrarse digamos que apostando en el mercado con otros inversionistas. Entonces, ¿qué pasó? Las personas, digamos que hay una red social, se denomina Reddit. Esa red social es como muy específica, es como para ingenieros de sistemas, como para personas que les gustan los juegos de video, personas con un perfil muy específico. Ese tipo de personas se dieron cuenta que estaban haciendo esa triquiñuela. Dijeron, ay, mire lo que están haciendo. Mire que tal inversionista, póngale un nombre a ese inversionista, Warren Buffett. Entonces, Warren Buffett está invirtiendo en swaps en contra del mercado de GameStop. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron,
¿Se las va a dar de muy vivo entonces a jugarle en contra del mercado? Pues nada, nosotros nos vamos a unir y todos vamos a comprar acciones de GameStop para subir el precio de la acción y que este señor que había invertido en contra de GameStop pierda contra el otro apostador. Y fue así como todos se unieron y cada uno compró acciones por $100, otro por 150, uno por 50, por 20, y se unió muchísima gente al punto en que llegó a haber grandes capitales en donde decían, está muy arriesgado el señor de allá, el que le quiso apostar en contra de GameStop. Ok, yo invierto $1 millón y comienza a subir el precio de la acción. Claro, este tipo de una que tuvo que hacer, no, vendo eso. Por lo general, ¿qué hace uno también con un swap? Se financia. Entonces yo voy a un banco, le digo, mire, yo voy a adquirir un swap, pero deme crédito. Usted me lo fía y cuando yo ya recupere el dinero, le devuelvo la plata más el interés que usted me quiera cobrar. ¿Ok? Entonces él no estaba arriesgando nada. Pero cuando estas personas de esa red social se dieron cuenta y se unieron, este señor casi se va a la quiebra. O sea, se pegó una súper endeudada de un día para otro. ¿Por qué? Porque todos se unieron en contra de lo que estaba pasando en el mercado y lo hicieron quedar, casi que lo llevan a la bancarrota. Eso fue algo que salió, fue noticia mundial. ¿Por qué? Porque entonces salieron las bolsas de valores a decir, ay no, pero así no juego, así no, porque es que están dañando las reglas del juego de los mercados de valores. ¿Cuáles reglas del juego? O sea, engañando, tratando de apostar en contra del mercado para lucrarse, pues yo no lo veo como que eso sea tan chévere, pero digamos que es una de las alternativas. Pero, ¿qué pasa cuando el mercado le juega en contra? Como le ocurrió a este tipo en este tipo de ejemplos. Entonces, son situaciones que no siempre se mueven a, a razón del mercado. Puede que haya algún factor externo que le dé la vuelta al tema y lo haga cambiar de un momento a otro. ¿Ok? No sé si hasta ahí me hice entender el tema del swap, de la cobertura contable, de esa diferencia, ¿sí fue claro? Pues sí, profe, estamos procesando toda la información que nos está dando, profe. Ok, pero ese pues sí, no, no me dejó muy convencido. Pero bueno, básicamente lo que quiero decirles con el tema de la cobertura contable es simplemente comentarles eso que pasa en el mercado, cómo funciona, pero es simplemente a nivel de información. Esto no va a salir en un examen, no hace parte de un taller ni nada de eso, es simplemente información para que ustedes lo tengan ahí y si tienen oportunidad y quieren aprender más del tema, que es muy chévere y muy interesante, lo puedan hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Una entidad, el comprador, adquiere una mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? Recuerden que estoy dando punticos. Profe, ¿cómo es la pregunta, perdón? Dice así, una entidad, ahí está en el slide, dice, una entidad que es el comprador adquiere una mercadería de un proveedor a crédito de 60 días. ¿Quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? El pasivo, el comprador. El pasivo lo tiene el vendedor. El vendedor, profe, sería ahí en ese caso. El pasivo el vendedor y el activo el comprador. El comprador. Ok, entonces dice así, el comprador comprador pasivo. tiene un pasivo financiero, o sea, tiene la cuenta comercial por pagar, ¿ok? Una obligación contractual de entregar efectivo a su proveedor para liquidar el precio de compra, ¿ok? Entonces hay que tener presente eso. Y el proveedor, por su parte, posee el activo financiero. ¿Perdón? ¿Perdona? Punto, sumo para el examen. ¿Punto? Claro, profe. Pero estabas dudando, no la tenías totalmente clara. No, yo dije, el comprador es el que tiene el pasivo. Ok, ¿cómo es tu nombre? Julia Andrea Mañunga.
Ah, ok, listo. Ah, bueno, ya tenías ahí punticos acumulados. Bien. Bueno, Sí, ¿cómo va el señor. ranking de puntos? Juliana va barriendo, seguida de Julie, segunda Keila, tercera Marta y cuarta Brian. Y miércoles, solo hay un hombre ahí. Bueno, entonces, con este ejemplo, digamos que queda claro quién tiene el pasivo financiero y quién tiene el activo financiero. ¿Ok? Miremos otro ejemplo, a ver qué pasa. Eh, Una entidad recibe una multa por infringir tres requisitos legales diferentes. El primero, demora en el pago del IVA. El segundo, publicación tardía de las cuentas de la empresa. Y tercero, afirmaciones falsas en los anuncios comerciales de los productos. En este caso, ¿quién tiene el activo financiero y quién tiene el pasivo financiero? La entidad tiene el pasivo. La entidad tiene el pasivo. O sea, la empresa que cometió las multas tiene el pasivo. Ujú. Ok. La DIAN tiene el activo. ¿No sería la DIAN? Pues, ¿quién da La más? Yo DIAN. aquí estoy anotando. ¿Quién da La más? DIAN es la que tiene La la DIAN cuenta el por cobrar. activo. Ok. Digamos que este caso es bien interesante. ¿Por qué? Por costumbre, si las personas tienen unas multas con el Estado, no las contabilizan. Y no deja de ser extraño. ¿Por qué? Porque estaríamos dejando de aplicar el concepto del devengo o de causación. Ahora, si yo no presenté una declaración de impuestos, yo ya tengo una obligación y debería reconocerla. Pero digamos que hay que dejar algo muy en claro y es que esa sanción no es un pasivo financiero porque su valor no genera efectos económicos con relación al tiempo. Sin embargo, para efectos de la norma internacional, las multas o sanciones no son pasivos financieros, no está cubierto dentro del marco de los instrumentos financieros, ¿ok? Entonces no aplica aquí, ¿por qué? Porque las multas no implican un carácter contractual, es decir, no se originan de contratos, ¿sí? Surgen como resultado de requerimientos legales impuestos por los gobiernos, por lo tanto las multas no son pasivos financieros de la entidad, ¿ok? Entonces eso como para que lo tengan ahí presente porque eso es una cascarita. Les voy a compartir un video. Profe, pero digamos Dime. ahí la multa, entendido, pero el IVA que no se pagó, sí, ¿verdad? Sí, sí, ese sí. Ujú. Pero la multa como tal, no. ¿Listo? Voy a compartirles este videito que tengo acá. Ahí, espérame, ahora cómo le hago. A ver si es esto. Que de pronto les mando otra cosa y me daría pena. ¿Saben qué es triste? ¿Saben cuál es la definición de tristeza? Que uno haga un buen chiste y nadie se ría. Esa es la perfecta definición de tristeza. Y así es ahorita. Profe, Ahora se nos dio hizo- risa. ¿Qué tal? Se burlan del daño ajeno, del mal ajeno. Ay, no, esto es otra cosa. ¿Sí ve que esto era otra cosa? Sagrado rostro. Pero yo paro esto. Esto es planeación tributaria. Dios, ¿qué hice? Espéreme a ver. Sí, claro. No, espérenme. Ya sé cuál es el video. No, porque no lo copia. Este videito se lo voy a compartir para que les quede más claro lo de la multa. ¿Listo? Porque aquí lo explican bien en qué consiste eso. Ay, qué desgracia tan infinita. Ya lo quitaron. Bueno, se los debo. Yo se los publico por la plataforma para que les quede más claro y atado a la norma qué, qué significa en realidad una multa. Pero en términos prácticos, la multa no tiene un carácter contractual, por ende, no lo podemos tomar como un instrumento financiero. ¿Listo? O sea, no es ni un activo financiero ni es un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque no goza de esa
calidad de contractualidad. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son por qué los instrumentos financieros. Entonces, básicamente, digamos que acá en el tema de los instrumentos financieros, resulta importante conocer la siguiente dinámica. La primera, que existe en el mercado unas necesidades de inversión. Es decir, hay personas que tienen un ahorro, que tienen unos recursos que no los quieren seguir teniendo de pronto en una cuenta de ahorros, o mejor aún, no los quieren tener debajo del colchón. Entonces, tiene una necesidad de inversión. Se rasca la cabeza todos los días pensando, ¿en qué invierto? ¿En qué invierto esa plata? Tengo 150 millones de pesos debajo del colchón. ¿En qué los meto? Porque ahí no me está produciendo nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la persona? Pues básicamente, digamos que una persona común y corriente, lo primero que dice es, voy a meterlo en una cuenta de ahorros. ¿Ok? Entonces, metió sus 150 millones de pesos. Y le dicen, claro, don Alexander, tráigalos acá, que nosotros le vamos a pagar la mejor tasa del mercado, el 1.5% efectivo anual. Miércoles, pero ¿qué es esta vaina? Sí, pero vaya a averiguar en otros bancos a ver cuánto le pagan. Yo le voy a pagar eso. Y uno dice, no, hermano. Bueno, pero igual, de ahí a tenerlos debajo del colchón, pues algo está ganando. No, no crea tanto. Cuando la tasa de interés es así de baja, por lo general, la inflación es más alta. A hoy la inflación está al 3.7% y a usted le van a pagar un interés del 1,5%, su dinero se está depreciando casi que 2 puntos porcentuales, ¿ok? Entonces, usted tiene que buscar una inversión que le rente más que la inflación. ¿Qué es la inflación? La depreciación de su dinero, ¿ok? Entonces, usted tiene que tratar de buscar, en la medida de lo posible, inversiones que le renten por lo menos algo más que la inflación. Entonces, esas personas tienen esa necesidad de inversión. Dice, ¿dónde yo pongo a meter mis 150 millones de pesos que me renten más que la inflación? Entonces, esas personas, por lo general, acuden de pronto, en el mejor de los casos, acude por ahí a un CDT, en donde le dicen, mire, le voy a pagar el 4% efectivo anual. Uno dice el 4%, pero la inflación está al 3.7%. Pues sí, hagámosle ahí al menos, pues no voy a perder tanto, ¿sí? Entonces, de pronto acude a ese instrumento financiero. Entonces, crea ese instrumento financiero. Por lo general, el instrumento financiero, uno acude a una entidad financiera o acude de pronto a la bolsa de valores, si es que voy a invertir en acciones, o acude uno de pronto a, a comprar bonos del Estado, ¿sí? En donde ese instrumento financiero viene siendo el bono y yo esa inversión que tengo, esa necesidad de poner a trabajar mi dinero, se la doy al Estado para que la trabaje. Entonces se la puedo dar a una institución, a una institución financiera, se la puedo dar a una empresa que cotice en bolsa, se la puedo dar al Estado y eso me puede rentar algo más que la inflación. Pero por el otro lado existen entidades o personas que tienen necesidades de financiación. Así como hay necesidades de inversión, están los que tienen necesidad de financiación. Por ejemplo, el Estado que dice, miércoles, no tengo plata para las vacunas y apenas llevo como el 17% de vacunados, no voy a alcanzar a tener ¿cómo es que le dicen? La cobertura de rebaño a final de año y para colmo de males ahora con esa variante Delta, entonces ya no sé, ya la cobertura de rebaño no es del 70%, sino me la subieron al 90%. Entonces estos manes que creen que yo dónde voy a sacar plata y está ahí, no, pero entonces sabe que de despecho me voy para Corea del Sur y no le pongo cuidado a las vacunas. Y se fue este man. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo vamos a cubrir la plata? ¿De dónde vamos a sacar plata para comprar las vacunas? Entonces sale alguien de pronto más juicioso y dice, de pronto el ministro de Hacienda ahora dice, no, necesitamos comprar esas vacunas. Entonces dice, no, hay una persona, hay un tal Alexander Duque que tiene 150 millones de pesos. Yo le voy a ofrecer unos bonos del Estado para que ese señor me dé esa platica y con esa platica más otra plata podamos seguir comprando vacunas. Y me dice, ok, me dice, don Alexander, le tengo los bonos y se los vendo a una tasa del 6%. Y pues claro, hay un 6% y es un bono del Estado.
el Estado no va a quebrar. Claro que al paso que va, pronto puede quebrar, pero bueno, eso aquí en tono bajo. Entonces yo digo, no, pues sí, me va a pagar más que un CDT, entonces más bien se lo compro. Me dice, pero don Alexander, ese bono es a 10 años. Y miércoles, ¿y ahora yo qué hago? Pues bueno, es eso. Y si es a 5, en cuánto me paga? No, si es a 5 años, solamente le puedo pagar el 4. Uy, no. Entonces, más bien, ahí como que la persona tiene que tomar la decisión, qué es lo que más le conviene. ¿Será que tiene la capacidad para esperarse 10 años y dejar la plata ya guardada, que le rente un 6% efectivo anual? O más bien, crea un CDT por ahí a un año en donde le va a rentar por lo menos el 4% y de pronto con eso puede seguir moviendo el dinero. Ahí esos son los tipos de cuentas o los análisis que debe hacer un inversionista y los análisis que debe hacer una persona que va a adquirir esa obligación para poder determinar qué es lo que más le conviene. Básicamente, esos instrumentos financieros se convierten en el camino por el medio del cual convergen, por un lado, los inversionistas y por otro lado, las personas que necesitan financiación. Ese es el papel que cumplen los instrumentos financieros. ¿Ok? ¿Dónde se negocian los instrumentos financieros? Pues todos esos negocios, esos instrumentos financieros se negocian en el mercado de valores. ¿Qué es el mercado de valores? Es el mercado en el cual se movilizan recursos, principalmente de mediano y largo plazo, desde aquellos sectores que tienen liquidez, es decir, los ahorradores o los inversionistas, hacia las actividades productivas, como las empresas, el sector financiero o el gobierno. ¿Mediante qué? Mediante la compra-venta de títulos valores. Ese mercado de valores constituye una fuente de financiación económica para las empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas. Entonces, en ese mercado de valores convergen los ahorradores o los inversionistas y convergen también las empresas, el sector financiero o el sector gobierno que está ávido de adquirir recursos para poder invertir y seguir desarrollando su objeto social. ¿Ok? Características del mercado de valores. Pues básicamente consolida los recursos de los ahorradores, ¿sí? Ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo, los cuales reducen riesgos y diversifican los portafolios. Y otra característica es que las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento permanente. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es que yo no voy a ir a comprar acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing porque es que el nombre es como chévere. Pues es que me gusta Taiwán porque es que Taiwán como es un país revolucionario, está buscando su independencia de China y esos han sufrido tanto, entonces yo voy a invertir allá. No, uno no hace eso. Si usted tiene una plata y quiere invertir en algo, lo primero que hace usted es mirar quién dirige la empresa, ¿sí? ¿Cómo ha sido su comportamiento, su manejo de esa empresa en los últimos 5 años? Voy a mirar los estados financieros para poder determinar si esa entidad es sólida, es decir, si mi platica me la van a devolver o me la estoy arriesgando, ¿ok? Entonces, esos son los factores que yo tengo que evaluar realmente al momento de hacer una inversión. Muchos tomamos a veces la decisión de invertir en Ecopetrol. ¿Sí? Ah, no, pues es que es la empresa del Estado y pues es el petróleo. Pero el petróleo se va a acabar. O si no, mire la crisis que hubo el año pasado, en donde ningún país estaba comprando petróleo. ¿Por qué? Porque no había, nadie estaba consumiendo gasolina. Entonces, ¿para qué iban a comprar petróleo? ¿A endeudarse y a tener una cantidad de barriles ahí? No, nadie quería hacer eso. Por eso el petróleo cayó a valores bajo cero. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución frente a eso. Y lo importante acá es que este mercado de valores me garantiza a mí tener acceso a la información. Él me va a suministrar los estados financieros de la empresa que me llama la atención. En cualquier momento me puede dar algún tipo de asesoría frente a la interpretación de esa información, porque por más que la información hoy en día, y gracias a los estándares internacionales, goza de cierto margen de confiabilidad, de transparencia, que está muy ajustado a la realidad contable de la empresa, etcétera, etcétera, y gozamos de acceso a las notas a los estados financieros, con todo y eso, y a veces no la entendemos.
Entonces, pues hay personas que dentro de esas entidades me pueden dar algún tipo de más de información para que yo pueda tomar una decisión informada y confiada. ¿Ok? ¿Qué más me dice de los mercados financieros? ¿Cuál es la estructura del mercado de valores? Perdón. Pues que hay, se divide en dos, en un mercado intermediado y un mercado no intermediado. El mercado intermediado hace referencia a la transferencia del ahorro a la inversión y esa transferencia se hace por medio de intermediarios como los bancos, como las corporaciones financieras, los fondos mutuos, etcétera. Pero también hay un mercado no intermediado en donde la transferencia del ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos. Actualmente existen 4 grupos de instrumentos: los instrumentos de renta fija, los de renta variable como las acciones, los derivados y otros instrumentos. Entonces uno mira en realidad qué es lo que más le conviene, si el intermediado o el no intermediado. En ambos le van a cobrar, ¿ok? Si usted decide irse por el mercado no intermediado porque es que estoy varado con el sector financiero, porque es que es el único que al que el gobierno lo respalda, pues claro, ¿cómo no lo va a respaldar si es que le pagó toda la campaña política, entonces está endeudado y por eso es que odio al sector financiero? Entonces, no, me voy para el sector, para el mercado no intermediado. Entonces, usted no puede llegar a la bolsa de valores, golpear ahí, es que vengo a comprar unas acciones. No, le toca a uno acudir a un comisionista de bolsa, que es una entidad experta en la materia, una entidad que está en capacidad de evaluar su capacidad de riesgo, su tolerancia al riesgo, y le va a poder recomendar cuáles son los títulos en los cuales usted debería invertir. Y por eso le cobran una comisión. ¿Ok? Pues no es tan exagerada, pero tiene un costo. ¿Ok? Ya vamos a terminar. Bueno, estos son los tipos de instrumentos financieros, pero yo creo que dejémoslo acá. Yo pensé que tenía más del mercado de capitales, pero no, dejémoslo hasta acá, hasta el mercado de capitales, y en la próxima sesión seguimos ya manejando lo que son los tipos de instrumentos financieros. Nos metemos con cuáles son los primarios, los derivados, los activos financieros, los pasivos financieros, los patrimonios financieros, y luego ya nos metemos directamente con lo que son, bueno, aquí ya es una política contable, eh, y nos metemos ya con ejercicios, con reconocimiento y medición de los instrumentos financieros. Damos una pequeña explicación y la acompañamos directamente y de una vez con ejercicios. ¿Listo? Entonces, que nos salen los ejercicios que se me hicieron. Ejemplos de reconocimiento inicial. Entonces aquí viene el primero, se explica, y tenemos que meternos con formulitas, pero que no es nada del otro mundo. Metemos con los asientos contables y vamos dando un poco más de claridad en la medida en que vamos avanzando con cada uno de los instrumentos financieros, vistos desde el reconocimiento inicial y desde el reconocimiento posterior. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna pregunta al respecto, algo que no haya quedado claro. Profe, yo tengo una pregunta, Dime. pero más es de la clase anterior, también vimos de los inventarios, también se iba a hacer un ejercicio, ¿eso también está incluido en los que están pendientes por realizar? Ay, miércoles, se me había olvidado. El de deterioro. Exacto. Ay, Marta, muchas gracias. Espérame, yo anoto acá. Perfecto, entonces voy a hacer ese ejercicio. ¿Cuándo es que tenemos la entrega de la actividad? El 5, la próxima semana, ¿cierto? Sí, señor. No, entonces yo voy a desarrollar el ejercicio, lo grabo y se los comparto. ¿Listo? ¿Les parece? Ok, profe. Listo, listo, perfecto. Entonces, pues nada, así quedamos. Entonces, dime. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, entonces, pues si no es más, pues los Profe, dejo libres. Dime.
¿Me puede regalar ahorita un segundito? Un minutico. Claro, claro, claro que sí, viejo. Bueno, mis amores lindos, entonces, pues nada, eso es todo lo de hoy. Los dejo libres para que se vayan a ver la novela y descansen, ¿ok? Profe, muchas Gracias, profe. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Marta, lo mismo para ustedes. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Claudia, lo mismo para ti. Feliz noche, bendiciones. Ok, gracias, cuídense. Bueno, pues si quieres, Carlos, irme contando de una. Sí, profe, qué pena. Es que Dale, dale, pues, fresco. realmente no es de esta materia, es de planeación tributaria sobre Sí, mi de las hermano. exposiciones. Ok, Entonces, pues yo estoy con un grupo con Lady. sí, Pues tenemos un tema de tasa nominal versus tasa efectiva. efectiva. Sí, Sí, pues estamos tratando de plantear el tema, pero yo veo que ella lo tomó por un lado y yo siento que estoy por otro y no hemos podido ponernos de acuerdo como en la forma de presentar. sí. Querían saber era si el trabajo es de mirar o comparar tasas, digamos las que se presentan, o es de crear, digamos, como la diferencia entre una tasa y la otra, o el procedimiento que se puede aplicar para entender cómo se llega a la otra, a esa tasa, de la nominal a la efectiva. Ok, el tema, ese tema es de los más sencillos que hay a nivel de las exposiciones. Sí, es que estuve de hecho consultando y pues, realmente tampoco hay mucha información. Ok, yo en la sesión, yo en una sesión hice un ejemplo Sí, y sí, sobre, comparamos la, de eso, sobre eso más o menos lo que yo estoy tratando de plantear, pero pues perfecto, pues no, pues pégate de eso. Y sí, más bien trata de enfocarte en dar una buena explicación desde el sí, punto de vista de qué es la tasa efectiva, cuáles son sus problemas, ¿sí? Si eso sí. pasa en otros países o solo pasa acá en Colombia, como para tener algo de contexto, y cierras con la explicación de un ejemplo muy parecido Ujú. al que yo había desarrollado en esa sesión. Sí, o sea, pero básicamente siempre el enfoque como tal es hacia la tasa efectiva, porque la nominal básicamente es una referencia nomás. Sí, es una tarifa ya estipulada por el gobierno, entonces pues digamos que esa no se puede modificar, pero la tasa efectiva sí nos juega en contra, ¿ok? Mm, Y básicamente era lo que les explicaba yo ahorita, que pues, no tiene ningún sentido el que la reforma tributaria que van a sacar ahorita mm, grave con el 35% a las empresas cuando las empresas grandes, ellas a la larga, su tasa efectiva, en lugar de ser más alta, es mucho más baja que la nominal. ¿Por qué? Por la cantidad de beneficios tributarios. ujú. Cosa que no le pasa a las pymes. ¿Por qué? Porque ellas no tienen, por desconocimiento, por falta de tiempo, por la razón que sea, ellos no aplican a muchos de los beneficios que podrían utilizar y ellos pagan más de la tasa nominal. Su tasa efectiva es muchísimo más alta. Inclusive hay estudios, Carlos, que Sí, hablan acerca, que se enfocan básicamente en mirar eh, promedios históricos de cómo ha sido el comportamiento de la tasa efectiva a nivel sí, de sí, sí. personas jurídicas Ujú. en comparación con la tasa nominal. Entonces, de pronto también por ahí te podrías ir para Sí, complementar más el trabajo. sí, porque pues de hecho ya me están diciendo que miremos las tasas de las personas naturales, y yo, pero no, 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 esa no tiene, no, enfócate más bien por el lado de las personas jurídicas y ya tienes un ejercicio ahí que yo sí, claro. desarrollé chiquito y todo, pero eso da claridad. Entonces puedes Sí, hacer algo muy similar y ujú, más bien si nos ayudas, de pronto si encuentras un estudio en donde comparen tasa efectiva versus tasa nominal a nivel de empresas para que nos diga cómo ha sido el comportamiento de esas dos y qué tanto afecta y a qué tipo de empresas es a las que más afecta. ok. ¿Sí? Sí, entonces sí es más o menos lo que estoy tratando de plantear. Oh, perfecto, hermano, qué bien. Listo, profe. Gracias. Listo, listo, Carlos. Bueno, hombre, cuídate Gracias. mucho, man. Que te Vale, vaya profe. bien. Chao. Viejo.